invitado a presentar uno de los libros que conforman esta trilogía. La verdad es que yo estoy muy emocionada, me da un gran gusto por varias cosas. Cuando yo estaba en la secundaria, en el librero de casa, que no estaba muy repleto de libros, en casa se leía muy poco, estaba este ejemplar de la primera edición y que se titulaba Entre tiras, porros y caifanes. Pero resulta que las mujeres teníamos prohibido leer este libro, y más las niñas. Yo era una niña de secundaria y mi hermano, que era de preparatoria, dijo: para ti está prohibidísimo que leas ese libro. Y entonces yo me pregunté por qué está prohibido, qué tiene o por qué no lo puedo leer, ¿no? A mí me llamaba la atención porque la portada trae una especie de tira cómica y yo decía, pues ha de estar divertido, ¿no? Pero bueno, como en ese entonces era la costumbre hacerle mucho caso a los hermanos mayores, había un machismo imperante en casa, pues no lo leí, sino que hasta que fui a la universidad, lo olvidé, fui a la universidad y vi el libro de nuevo un día y lo tomé, lo leí y no encontraba la razón de por qué me habían prohibido leer libros, a no ser por la escena donde el Chanfalla y su compañero de raterías pues se acuestan con la pareja del sargento Popocha, ¿no? Entonces, que para mí es la escena más fuerte, ¿no? del libro, y yo dije, a lo mejor por esto no lo podía leer, o tal vez por la maravillosa escena donde Chanfalla y también su compañero de raterías ven a una Joan Page desnuda, despampanante, angelical. Entonces yo dije, esa pudo haber sido otra de las razones. Sin embargo, para mí eso también fue fundamental, porque desde ese entonces estuvo en mi mente que existía el escritor Gonzalo Mantel. Y bueno, ahora que me han invitado a presentar, precisamente me tocó presentar de esta trilogía, que ahora lleva el nombre de Chanfalla es un gandaya. Pues yo estoy muy emocionada. Y bueno, pues ahora se le agrega el gandaya, y digo, el Chanfalla era un gandaya, sí, pero ¿con quién era gandaya el Chanfalla? Al hacer la relectura me doy cuenta que efectivamente el Chanfalla molestaba a otros, pero realmente a quien molestaba era a las chicas que no le hacían caso. Realmente el Chanfalla era gandaya con ellas, porque las hizo ver su suerte, ¿no? Entonces, tal vez por ahí sí merezca ese mote de gandaya, porque, bueno, sobre todo a Clara y a Marta, que es una de las chicas que no le hicieron caso, pues la verdad les hace ver su suerte horrible, ¿no? Y hacia a otras chicas. Bueno, también en esa relectura encontré algo maravilloso que hace el maestro y que me parece muy importante que todos los que escriben narrativa pueden tomar en cuenta, porque el maestro va hilando la historia a partir de varios momentos, ¿no? Que él llama el apando, que llama el maleficio, que llama la pavana, que llama San Ildefonso. Entonces, a través de todos esos momentos, el maestro va hilando con maestría, a mí me parece, toda la historia, porque empieza el Chanfalla narrando su estadía en el apando, ¿no? Esa terrible estadía en el apando, y Gonzalo Mantel, o en este caso el narrador, al término de eso encuentra una palabra que va a hilar lo que sigue con el maleficio. Terminando el maleficio encuentra otra palabra o otra línea que va a hilar lo que sigue con San Ildefonso, con la pavana, y así. Entonces él va contando de esa manera la historia de esta novela, ¿no? Del
Champaya. Bueno, el Champaya, seguramente ustedes ya lo saben porque por eso están aquí, porque admiran al maestro y han leído estas historias del Champaya. Nace en 1928 y es la misma fecha de nacimiento del maestro Gonzalo Martré, ¿no? Entonces, también el maestro hace como que toma ciertos elementos de la vida real para ir contando la historia. Además de que el maestro Martré, pues, fue un periodista, ¿no? Fue un reportero, y se nota en su narrativa toda la investigación, todo lo que sabía sobre las cosas, porque al menos en esta parte de Tiempo de Tiras, Porros y Caifanes, el maestro, a través de su narrador, nos da toda una radiografía de lo que fueron los movimientos obreros y ferrocarrileros. Entonces él nos da toda una explicación muy sabrosa, porque se reúnen en la casa del anfitrión, pero sobre todo destaca un luchador social que fue Valentín Campa, ¿no? Entonces ahí me parece que la figura muy importante es Valentín Campa, porque él era el que estaba más metido en los movimientos sociales de aquella época. Y punto y aparte, les quiero comentar que en Iztapalapa, allá por la colonia Ejidos de Santa María, pusieron su busto en un parque de Valentín Campa, pero alguien se lo robó. Entonces la delegación se dio a la búsqueda del busto de Valentín Campa, y pues sí lo encontraron en un depósito de fierro viejo. Ya lo habían ido a vender, ¿no?, el busto de Valentín Campa, pero sí lo recuperaron, ¿no? Bueno, también aparte del movimiento ferrocarrilero, nos lleva también expone a Emilio Azcárraga con todas las tranzas que hace a través de la industria de la radio, y cómo explota a los artistas, ¿no?, y a todos los trabajadores. Y eso me parece un aspecto muy interesante y muy importante. ¿Por qué? Porque todo esto que nos relata aquí, y también lo del movimiento porril, cómo inició, quiénes estaban inmiscuidos, cómo era el tejimaneje, ¿no?, con los rectores, y cómo empezaron a cortar a los chavos que pues estaban dispuestos a golpear a otros. Porque me parece que dentro de toda esta descomposición social, el Champaya pues le toca estar cerca de todas estas figuras, pero sin embargo el Champaya también se ve inmiscuido en esa podredumbre, y también se adentra, ¿no?, en esa cloaca, y finalmente es un adolescente, ¿no?, que cae víctima de todo eso, a pesar de que conoce a los buenos y a los malos, porque él conoce tanto a los movimientos sociales obreros que luchan por la justicia, pero también conoce el lado oscuro, ¿no?, a toda la corrupción, el movimiento porril. Le hablan del presidente de ese momento de la época, que era Miguel Alemán, y todas sus tranzas, ¿no? Entonces el Champaya, él sí quiere mejorar, él quiere pues salir de eso, pero no puede. O sea, hay algo que siempre lo jala hacia lo delictivo, ¿no? Y sobre todo porque él comienza vendiendo paletas, pero después, en su afán de conquistar a las muchachas, pues ya se le hace poca cosa eso, porque no le alcanza el dinero para vestirse bien y para poder conquistar a las chicas, ¿no? Entonces él tiene que buscar dinero de alguna forma, y entonces pues ve la cosa fácil en el robo, y pues definitivamente se da cuenta que sí puede, ¿no? Porque entonces tiene dinero, se compra ropa, ¿no?, o se la roba, y entonces de ese modo puede dar otro aspecto ante las muchachas que él persigue primero en la secundaria y luego en la prepa, ¿no? También habla de eso, de esa corrupción, de cómo uno de los personajes aquí de la prepa se apoda el Chícharo,
¿no? Entonces él es el que consigue todo chueco ahí en la prepa, ¿no? Desde las credenciales. El Chanfalla no era estudiante, no estudió nada, sin embargo le consiguen su credencial, ¿no? para poder entrar. Y todo, ¿por qué? Porque pues el Chanfalla quiere conquistar a una preparatoriana, ¿no? Bueno, también algo de resaltar en esta parte es la descripción que se hace del colegio de San Ildefonso, ¿no? De aquella época. Todo es de verdad minuciosamente descrito, de que el salón principal, el que ahora se conoce como bueno, en ese entonces ya se le había bautizado como el Generalito, y todos los artistas que estuvieron implicados en pintar los murales, ¿no? Desde Diego Rivera y otros ahí, y cómo describe también algunas cosas que hicieron con los murales. Alguien atentó con alguno de los murales, pero que sin embargo todavía están. Eso me parece magnífico, ¿no? Y otra de las cosas que se manejan aquí en esta segunda parte de la trilogía es también todo lo que sucedía alrededor del box. O sea, aquí al maestro Gonzalo Matré no se le escapó nada de la época, ¿no? También en el box había tranza, también había explotación. Yo creo que en cada descripción de cada situación, desde el movimiento obrero, el ferrocarrilero, la radio, el box, todo tenía que ver con la corrupción y con quienes lideraban todo eso. Siempre había corrupción, ¿no? Entonces, eso me parece que el maestro Gonzalo Matré siempre le ha gustado y no tiene pelos en la lengua y no tiene miedo de nombrar a nadie, ¿no? El maestro siempre se ha caracterizado por eso, por no tener miedo de decir los nombres, aunque en algunas de sus historias él le cambia los nombres, porque bueno, obviamente también él que está especializado en la sátira, ¿no? En la novela picaresca en este caso, en la ciencia ficción, él siempre busca darle otro nombre a los personajes, ¿no? Pero sin embargo, bueno, ya quien lo lee sabe de quién está hablando, y por eso es que se ha metido en serios problemas el maestro. Pero sin embargo creo que habemos un grupo de gente que somos sus fans y que siempre estamos dispuestos a leer sus historias, y eso es algo que se agradece. Bueno, también dentro de esa novela picaresca, algo que resulta ser pues así como que lo estás leyendo y dices, ay, no puede ser, ¿no? O sea, el Chanfalla resulta que es todo un conocedor del cine mexicano, ¿no? Entonces, en esos momentos en que empieza a molestar a una de las chicas, pues no las deja entrar a clases porque les empieza a contar toda una película, pero les dice desde el director y quiénes son los actores, o sea, todo a detalle, ¿no? Entonces, eso me parece magnífico, porque también de esa manera queda en este libro plasmado el cine de la época, ¿no? Aquí en el libro se menciona mucho a María Antonieta Pons, películas como El campeón sin corona, ¿no? Que era de la época. Y también otro aspecto bien importante y que a mí me llamó muchísimo la atención fue que cuando llegas al apartado de la Pando, el relato se hace en forma de un poema, ¿no? Entonces, yo la verdad no alcancé a dilucidar qué estructura era, porque bueno, contaba los versos, yo encontré octosílabos, e incluso esa misma forma de que encontré octosílabos me lleva a tener un ritmo. Cuando estoy leyendo esa parte de la Pando, yo lo leo así como si fuera una canción, ¿no? Como si te lo estuviera relatando el Chanfalla cantado.